Hola, ¿cómo estás? Mira que ya tengo el trabajo de la universidad. No sé por qué no me contestas, pero supongo que debes estar en tu trabajo. No se te olvide, por favor, que mañana tenemos que llevar la entrevista sobre esos años en Bogotá. Hace poco hablé con mi abuela y a pesar de que para ella fue algo difícil acceder a contarme la historia, lo hizo. Te narro la historia para que hagas uso de ella. Por mi parte, haré los puntos que hagan falta sobre el trabajo, pues. Sin más empiezo. Tú conoces la localidad de Teusaquillo, ¿no? Pues ahí vive mi abuela. Al día de hoy, y ahí en una de sus calles pasa su historia. Y bueno, mija, ¿cómo quiere que siga la historia? Pues apenas subí esas escaleras, recuerdo que mi hermana Inés empezó a tocar la puerta insistentemente. Estaba como buscando algo. Y de repente yo le pregunté qué pasaba. Y le dije, Dios mío, niña, ya te he dicho que puedes tomarlo de la mesa, y me refería al periódico. Usualmente compraba el periódico para que papá lo leyese y luego nosotras podíamos ahondar en este periódico y ver las noticias del país. Fue algo curioso, y el suceso que más me impactó en ese día fue que cuando mi hermana Inés bajó a la sala donde estaba las compras, el periódico, que dejé desordenadamente cuando fui a ver mi flor, el periódico no estaba. Parece que hubiera desaparecido, pero no era así. El caso era que nuestra ama de llaves tenía el periódico en sus manos, combatiendo con una mosca de manera intrascendente, y podría decirse que logró asesinarla a sangre fría, y su sangre de alguna manera chocó en esa historia peculiar, esa historia que desenvolvió lo que podría llamar en unos años el dolor de perder a un ser amado. Pues nuestra ama de llaves había capturado a la mosca en la sección de política, y en esta hablaban acerca de liberales y conservadores. Perdón, es para mí muy difícil recordar esas épocas del pasado. En este se notaba que cada vez con más fuerza se hacía el odio entre ambos partidos. Se suscitaba el desorden y se mataban unos a otros por la razón justificada de ideas, de qué tan bueno era una y qué tan mala o prejuicial era la otra. Por parte, mientras estábamos en la situación de la mosca, llegó mi padre. Él era José Ávila. Mi padre se había casado ya 2 veces. Su primer matrimonio fue con una mujer de Cartagena. Era una mujer de la cual no conozco mucho. Su trabajo consistía en un misterio, pero aún así él traía dinero a la casa. Ese matrimonio solo trajo algunas percances, prejuicios y temores.
termina por razones que aún no puedo descubrir. Su segundo matrimonio fue con la madre de las señoritas, o sea, yo, tu abuela, y tu tía abuela Inés, con mi madre, la señora Rosa de Ávila, mujer que parecía odiar a mi padre. Esta familia era algo curiosa hasta que mi madre murió de una enfermedad que pues nos abandonó muy pequeñas. De alguna manera recuerdo con cariño a mi padre, ya que nos enseñó a valorar los estudios, a defendernos en política, en ciencias, en economía y en ciencias que toda mujer debería saber, como era la cocina, la costura, preocuparse por el esposo y tareas del hogar. Nuestro padre decía que no quería que fuésemos un estorbo para nuestros esposos. Y estas ideas nos consumieron de alguna manera, o a mí en la persona, en el futuro. Mi padre fue muy reacio en algunas circunstancias. Conoció a otra mujer mientras estábamos un poco más mayores, y esta mujer desencadenó en mi padre el odio profundo, inclusive a sus propias hijas. Después de un tiempo nos negó seguir leyendo el periódico y seguir asistiendo a noticias que él mismo nos daba cada domingo y nos hablaba de la situación del país. Era algo que me partió el corazón, así que empecé a indagar en el corazón de una adolescente primeriza si todos los hombres eran igual que ese padre que yo tuve. Y así poco a poco fui conociendo a aquel muchacho, a Francisco, al que me dio esa flor amarilla. Él me llenaba de ideas la cabeza de los liberales son tan malos o simplemente se defienden, porque los conservadores victimizan sus hechos. Conocer a Francisco me llenó de curiosidad. Mi abuela no para de llorar, sin odiar a los liberales y sin idolatrar a los conservadores. Pero sé que en su interior hay mucho más por decirme. Y eso es todo, espero que tengas bonito día. Bye.